Gracias por continuar en Observatorio aquí en TV UNAM. Estamos hablando de la situación de los derechos humanos en México. Recuerde que este programa y todos los de la actual temporada de Observatorio e incluso los que hicimos a lo largo del proceso electoral y en 2011 pueden ser descargados íntegros de nuestra página de internet cuya dirección es www.observatorio2012.tvunam.mx. Estamos, decía, hablando de derechos humanos y Luis de la Barreda, quien nos acompaña junto con Mario Patrón de la Comisión de Derechos Humanos del DF, el doctor de la Barreda, que encabeza el programa universitario sobre derechos humanos, nos estaba contando la esquizofrenia que hay cuando en la Constitución mexicana se establece la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo se permite el arraigo para gente que no tiene, contra las que no hay pruebas, puede estar detenida hasta por 80 días. Y la presunción de inocencia adquiere pleno sentido como derecho cuando hay acciones y mecanismos para que se cumpla, porque simplemente ponerle en la Constitución y al mismo tiempo establecer figuras que van contra ese principio es absolutamente demagógico y tramposo. Si yo sé que a ustedes les encanta la mermelada de fresa y les doy a cada uno un frasco que diga mermelada de fresa, pero ahí no hay mermelada de fresa, sino una sustancia incomible, pues estoy siendo tramposo con ustedes. Es lo que nos está pasando en materia penal y en otras materias. O sea, grandes enunciados generales que todo el mundo puede respaldar, pero los instrumentos y la forma de aterrizar esos principios incluso van en contradicción con los mismos, Mario. Exacto, y se van reproduciendo viejos discursos. Siempre se decía que derechos humanos defiende delincuentes y siempre se ha dicho que el concepto de seguridad pública o seguridad ciudadana es adverso a los derechos humanos. No puede haber seguridad sin respeto a los derechos humanos. Son esos viejos discursos que parecen indicar que para garantizar la seguridad hay que reducir garantías y hay que ampliar facultades. Es la experiencia concreta del arraigo. Y yo creo que así como hay avances institucionales en marco jurídico, también hay avances en la complejidad de las dinámicas de violaciones a los derechos humanos. Hace unos años podríamos decir que la esclavitud... Permíteme aquí hacer, porque creo que estás diciendo algo muy importante. Se cree que respetar los derechos humanos va a meterle, digamos, piedras al engranaje de la seguridad pública. A la efectividad policial. Pero lo que estamos viendo es que tenemos un Estado muy poco efectivo en términos de su capacidad de brindar seguridad pública. Y preguntaría, ¿no es lo contrario? Un Estado que tiene que tomar atajos, que tiene que estar arraigando a la gente antes de investigarla, no es un Estado que se está evidenciando como un Estado incapaz de brindar seguridad precisamente porque viola las propias normas, Luis. Sí, y aquí para continuar con la idea que muy acertadamente ha expuesto Mario, quiero agregar que aquellos estados donde hay mejor seguridad pública son casi siempre los estados donde también tienen mayor vigencia efectiva los derechos humanos. Es absolutamente falso que haya esta una disyuntiva. Antinomia. Recuerdo que cuando tuve el privilegio de ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, terminó mi primer periodo y en algún diálogo con los diputados de la Asamblea Legislativa, una de ellas me preguntó, bueno, pero me preocupa, dijo ella, esto que se dice mucho de que las comisiones de derechos humanos defienden delincuentes. Y yo respondí, señálenme un solo caso, uno, en 4 años que yo llevaba de ser presidente, en que por intervención de la comisión haya quedado en libertad un delincuente, y si así es, yo les suplicaría que no votaran por mí. No, nadie podría señalar un solo caso. Una comisión defiende a un detenido para que no lo torturen, pero no es defenderlo como delincuente, no es defenderlo de la acusación, no es defenderlo para que lo absuelvan, para que no lo desaparezcan, para que no se metan con su familia, si no tiene que ver, para que no lo torturen, etcétera. Una comisión puede defender a un acusado falsamente,
hay gente que quedó en libertad por una recomendación nuestra porque era una acusación falsa, pero no defiende a delincuentes. Eso es totalmente falso. Entonces hoy tenemos, como muy bien decía Mario, una serie de medidas que restringen garantías y derechos de los indiciados, de los presuntos responsables, y una inseguridad pública creciente que ha generado una verdadera crisis en la seguridad en varias regiones del país. Mario, decías, hay una, y ahí te interrumpí, perdóname, hay una también evolución o una transformación en las violaciones a los derechos humanos. Quisiera nada más decir, sí. Un ejemplo claro de eso es el tema de la militarización del país. Se cambia el modelo de seguridad de un modelo más de corte ciudadano, seguridad pública, a un modelo de corte militar. Sin embargo, a mayores facultades del ejército no fue acompañado con mayores mecanismos de transparencia, rendición de cuentas e incluso de controles externos al ejército. Fue toda la discusión y el debate sobre el fuero militar. Cuando un ciudadano se quejaba de un exceso del ejército, el caso iba a la Procuraduría Militar y era la misma corporación la que se investigaba a sí misma. Este es un ejemplo de cómo se amplían facultades, pero no se generan los mecanismos de control y vigilancia. Bueno, ahí la Corte ya tiene algunas sentencias en donde los... Es un tema que está en proceso de militares solución. Que violen los derechos humanos de un civil serán juzgados en... Que está en proceso de solución, pero que no es nuevo. De los 6 casos en la Corte Interamericana, 5 de ellos están asociados con abusos militares de años anteriores y en donde el factor común era la impunidad. Este ejemplo sirve justo para entrar al siguiente tema. También las tipologías de violaciones a los derechos humanos han ido evolucionando. Hace unos años podríamos decir que el tema de la esclavitud estaba zanjado. Hoy tenemos distintos y nuevos mecanismos de esclavitud. Bueno, la trata de personas y los datos Ese es en un esta ejemplo muy materia claro. en México son alarmantes, ¿no? O sea, es la consolidación de la debilidad institucional del Estado, los mecanismos de corrupción del Estado, grupos fácticos de poder que tienen control económico, político, incluso armado, que permiten el comercio de las personas bajo distintos fines, sexuales, de explotación laboral, u otros flujos de migración, por ejemplo. Ya hablaba don Luis del tema de los derechos sociales, cuando hablamos, por ejemplo, de la pobreza extrema y de la migración doméstica nacional, por ejemplo, se da en ciclos o en circuitos prácticamente de esclavitud moderna, sin ningún derecho de educación, salud, alimentación. Sí, los jornaleros agrícolas que salen del sur del país, de Oaxaca, y que acaban en Sinaloa o en Y entonces Baja es cuando California. estas nuevas dinámicas de violación a derechos humanos van un paso o más de un paso adelante del acervo institucional y normativo con el que contamos para poder hacer frente a las mismas. Eso es una muestra de la crisis que existe, de la disociación entre la pauta normativa e institucional y la pauta de la realidad que nos está sucediendo. Hace unos días el embajador de Suecia en México hablaba, refiriéndose a la situación de los derechos humanos de los migrantes, de una ausencia de Estado en parte de nuestro territorio. Una ausencia de Estado, porque los migrantes pueden ser con relativa facilidad secuestrados, violados, asesinados ante una total ausencia del Estado. ¿Qué vamos a pensar respecto a la capacidad del Estado para combatir al crimen organizado y aún al crimen desorganizado cuando un grupo de fanáticos quema un par de escuelas e impide que los niños tomen clases en ese lugar ante la ausencia de autoridad? Esto es realmente una cosa muy, muy grave, que nos está hablando también de una crisis del Estado como lo hemos entendido, como el Estado capaz de imponer las leyes, capaz de monopolizar el uso de la violencia, capaz de hacer que se respeten los derechos humanos de todos. O la pauta discursiva que diluye la responsabilidad del Estado, es decir, hoy en día hablamos de la seguridad de periodistas o defensores de derechos humanos y el discurso oficial radica en que quien pone en riesgo su seguridad al ejercer su trabajo es el crimen organizado. Como si no hubiera una responsabilidad de Estado
para asegurar que un periodista y un defensor de derechos humanos no ponga en riesgo su integridad al ejercer su labor frente al mismo crimen organizado. A ver, aquí estás tocando un tema que a mí incluso implica alguna revisión teórica, entiendo, que es quién viola los derechos humanos. Es decir, si un delincuente asesina, desaparece una persona, es un delito que comete un particular, hasta donde entiendo. La violación de derechos humanos es desde el Estado, o ha sido así entendido tradicionalmente. ¿Cómo debemos entender hoy? ¿Es válido decir que quien viola los derechos humanos son grupos particulares? Es una definición convencional que tiene una cierta finalidad. El ombudsman en el mundo combate abusos de autoridad por abusos que se cometen por acción o por omisión. Desde un punto de vista más amplio, digamos, algún teórico aquí podría saltar. El esposo que todos los días golpea a su esposa o a sus hijos, es obvio que viola sus derechos humanos. El delincuente que viola, que mata, que secuestra, viola también bienes jurídicos que son derechos humanos, pero no es este punto de vista técnico que permite delimitar la competencia del defensor del pueblo, el ombudsman, el comisionado de los derechos humanos. Sí, yo diría, Ciro, que el Estado es responsable de garantizar el derecho a la seguridad de los ciudadanos, incluso frente al crimen organizado. O sea, hay una obligación de acción y hay una responsabilidad por omisión. La teoría clásica de los derechos humanos diría que son derechos subjetivos públicos y en la medida que son públicos solamente son oponibles frente a las autoridades instituidas. La construcción contextual y evolutiva de los derechos humanos marcan que puede haber actores no instituidos que tengan una actitud de suprasubordinación. Cuando hablamos de los derechos humanos laborales, por ejemplo, desde luego que hay un papel del Estado, pero también hay una obligación de los patrones. O cuando hablamos de los derechos de los niños, niñas, también de acuerdo al marco conceptual de la Convención, es el Estado, pero desde luego que también hay una responsabilidad de los padres de familia. Entonces, digamos que ha ido evolucionando el concepto. Hoy se habla, por ejemplo, del papel social de los medios de comunicación y si en determinado momento un medio de comunicación no podría coadyuvar con las autoridades para generar prácticas o dinámicas de violación a los derechos humanos. Vamos a hacer una pausa para seguir conversando y sobre todo perfilarlos a lo que me interesa nos expongan como su idea de cuál debe ser la agenda de los derechos humanos a la luz de este diagnóstico que nos han ayudado a construir. Esto es Observatorio de TV UNAM, estamos discutiendo de derechos humanos. Regresamos en unos segundos, quédese con nosotros.